La mañana de diciembre estaba fría y gris en Guadalajara cuando Carmen Reyes bajó del camión en la esquina de la avenida Chapultepec con López Mateos. A los 35 años, cargaba en el rostro marcado por las dificultades de la vida todas las preocupaciones de una madre soltera que luchaba para mantener a su hija de 8 años. Su cabello castaño estaba recogido en un chongo simple y vestía su mejor ropa, una blusa blanca de algodón y una falda azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano en el mercado de Tlaquepaque. Carmen miró la dirección escrita en un pedazo de papel ya amarillento por el tiempo: Privada de los Cedros, 847, Colonia Providencia. Respiró hondo, sintiendo el olor de las flores de jacaranda que perfumaban las calles del barrio más elegante de la ciudad. Nunca había estado en una zona tan rica. Las casas eran verdaderos palacios, con jardines que parecían salidos de revistas y carros importados estacionados en las entradas. La mansión de los Mendoza se erguía ante ella como una fortaleza de cantera rosa, con sus muros altos, portones de hierro forjado y jardines impecablemente cuidados. Una fuente de mármol italiano dominaba el centro del patio principal, donde querubines esculpidos derramaban agua cristalina en una danza eterna. Era un mundo completamente diferente de su pequeño departamento de 2 recámaras en Tlaquepaque, donde compartía el espacio con Sofía y donde las paredes delgadas dejaban oír las discusiones de los vecinos y el ruido de los carros que pasaban en la calle. «Virgencita de Guadalajara, ayúdame a conseguir este trabajo», murmuró en voz baja, haciendo rápidamente la señal de la cruz y tocando la pequeña medalla que siempre usaba en el cuello, una herencia de su abuela. «Te prometo que si consigo este empleo, voy a llevarte flores cada domingo a tu basílica». Con el corazón latiendo rápidamente, Carmen tocó el timbre dorado que brillaba al sol matutino. Esperó algunos minutos que le parecieron eternos, oyendo el eco de sus pasos en el mármol pulido de la entrada. Finalmente, una mujer corpulenta de unos 60 años abrió el portón principal. Su cabello gris estaba recogido en un chongo severo que le daba un aire de autoridad absoluta, y usaba un uniforme azul marino impecablemente planchado y almidonado. «¿Usted es Carmen Reyes?», preguntó con voz firme y experimentada, examinando a Carmen de arriba a abajo como si estuviera evaluando ganado en una feria. «Sí, señora. Vengo por el trabajo de empleada doméstica que publicaron en el periódico. Soy Mercedes Herrera, el ama de llaves de esta casa desde hace 15 años. Sígame y camine rápido. No me gusta hacer esperar a los patrones». Mercedes condujo a Carmen por los corredores de mármol blanco de la mansión, pasando por salas que parecían museos. Las paredes estaban decoradas con pinturas originales de artistas mexicanos famosos, fotografías antiguas de la familia en marcos de plata maciza y tapetes persas que probablemente costaban más que Carmen ganaría en 5 años de trabajo. Cada paso que daba resonaba en el silencio solemne de la casa, creando una atmósfera casi religiosa que la intimidaba profundamente. «La familia Mendoza es la más respetada de todo Guadalajara», explicó Mercedes mientras caminaban por un corredor que parecía no tener fin. «Don Diego es dueño de la cadena de farmacias más grande de todo Jalisco. Tiene más de 50 sucursales desde Puerto Vallarta hasta Colima. Su padre, que en paz descanse, construyó este imperio desde la nada, empezando con una pequeña botica en el centro de la ciudad hace 40 años. Llegaron finalmente a un amplio salón principal con vista panorámica para un jardín que parecía salido de las 1001 noches. Había rosales de todos los colores, una pérgola cubierta de bugambilias moradas y al fondo una pequeña capilla familiar donde la familia rezaba todas las mañanas. Sentada junto a la ventana, en una silla de ruedas dorada y acolchonada como un trono,
estaba una señora de cabellos blancos, como la nieve fresca de la Sierra Madre. A pesar de los 68 años y de la parálisis que la confinaba a la silla desde hacía 2 años, Esperanza Mendoza aún conservaba rasgos de la belleza clásica que había conquistado el corazón de uno de los hombres más ricos de Jalisco en su juventud. Sus ojos azules, del color del cielo de Guadalajara en las mañanas de invierno, tenían una expresión perdida y confusa que partió inmediatamente el corazón de Carmen. Usaba un vestido de seda azul claro y un rebozo bordado que probablemente había costado una fortuna, pero había algo profundamente triste en toda su apariencia. «Doña Esperanza», dijo Mercedes en voz alta y clara, como si estuviera hablando con una niña pequeña. «Esta es Carmen, la nueva empleada de limpieza que viene a reemplazar a Guadalupe». La señora levantó la mirada lentamente, como si estuviera emergiendo de un sueño profundo y confuso. Sus manos, que una vez habían manejado las finanzas de un imperio comercial, temblaban ligeramente mientras trataba de enfocar su atención en Carmen. ¿Carmen? ¡Qué nombre tan bonito! Me recuerda a mi hermana menor, que murió de tuberculosis cuando éramos niñas en Zamora. Carmen se acercó con toda la delicadeza que su madre le había enseñado al tratar a los ancianos, y se arrodilló reverentemente al lado de la silla de ruedas, como había aprendido a hacer en su infancia cuando visitaba a su bisabuela en su rancho. «Mucho gusto, señora Esperanza. Es un verdadero honor conocerla. He oído hablar mucho de su familia y de todo el bien que han hecho por esta ciudad». Por un breve momento que pareció milagroso, los ojos de Esperanza brillaron con toda la lucidez y la inteligencia que habían caracterizado a la mujer que una vez fue conocida como la Dama de Hierro de los negocios de Guadalajara. «Hace mucho tiempo que alguien me habla con tanto cariño y respeto, mijita. La mayoría de la gente ahora me trata como si fuera una niña tonta o como si ya estuviera muerta». «¡Esperanza!». Una voz aguda e impaciente cortó el momento como una navaja afilada. «¿Qué estás haciendo? Ya te dije 1000 veces que no molestes a los empleados con tus conversaciones sin sentido y tus historias repetitivas». Carmen se giró y vio a una mujer rubia de 40 años bajando majestuosamente la escalera principal de mármol. Alejandra Vega de Mendoza era el tipo de mujer que parecía salida de una revista de modas internacionales. Usaba un vestido de marca que probablemente había costado más que el salario anual de Carmen. Sus joyas brillaban tanto como las luces de un árbol de Navidad, y su cabello estaba perfectamente peinado al estilo que estaba de moda entre las señoras ricas de la zona rosa de la Ciudad de México. Pero había algo indefiniblemente falso en toda esa perfección. Su sonrisa parecía pintada con tinta que nunca secaba completamente, y había una frialdad glacial en sus ojos verdes que hizo a Carmen sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la mañana. «Carmen, ¿verdad?». Alejandra examinó a la nueva empleada de arriba a abajo, con el mismo cuidado que un joyero examina una piedra preciosa antes de determinar si es auténtica o falsa. «Espero sinceramente que seas mucho más competente y confiable que Guadalupe», la anterior empleada. Esa mujer era un completo desastre, siempre metiendo las narices donde no debía y llenando la cabeza de mi pobre suegra con ideas extrañas. «Sí, señora. Haré mi mejor esfuerzo para cumplir con todas sus expectativas. Eso espero de corazón. Y quiero dejarte muy clara una cosa desde el primer día, para evitar malentendidos futuros. No quiero verte jamás perdiendo el tiempo conversando con mi suegra como si fuera tu amiguita. Ella sufre de demencia senil muy avanzada desde el terrible accidente automovilístico que la dejó paralítica. Dice muchas cosas sin sentido, inventa historias fantasiosas y puede llegar a ser muy molesta e impertinente cuando no toma sus medicamentos».
Carmen miró a Esperanza, que había bajado la cabeza como si estuviera profundamente avergonzada de su propia existencia. La transformación de la señora lúcida y cariñosa de hacía pocos minutos era perturbadoramente dramática. Había algo que no cuadraba en la explicación de Alejandra, algo que hizo que todos los instintos de Carmen se erizaran como los pelos de un gato asustado. Por supuesto, señora Alejandra, no habrá ningún problema. Perfecto. Me da mucho gusto que seamos tan claras desde el principio. Mercedes te explicará todas tus obligaciones y responsabilidades. Y Carmen, en esta casa valoramos muchísimo la discreción y la lealtad. Lo que veas, escuches o te enteres aquí debe quedarse para siempre dentro de estas paredes. Es fundamental que entiendas la importancia de mantener la privacidad familiar. ¿Está perfectamente claro? Había una amenaza casi imperceptible, pero inequívoca, en el tono melodioso de Alejandra, una amenaza envuelta en seda pero filosa como una navaja de barbero. Carmen sintió la garganta contraerse, pero mantuvo la expresión serena. Sí, señora, entiendo perfectamente y puede estar completamente segura de mi discreción. Maravilloso. Entonces creo que vamos a llevarnos muy bien. Alejandra subió nuevamente las escaleras con pasos que resonaron en el mármol como repiques de un tambor militar, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una sensación de tensión que pesaba en el aire como la humedad antes de una tormenta de verano. Mercedes llevó a Carmen a conocer el resto de la mansión, que parecía aún más grande y lujosa a medida que la recorrían. La casa tenía 3 pisos completos, 12 recámaras cada una con su propio baño privado, 6 salas de diferentes funciones, una biblioteca que rivalizaba con la de cualquier universidad, una cocina industrial que podía alimentar a un regimiento y un jardín que se extendía por más de 2 acres de terreno perfectamente cuidado. Tu trabajo principal, explicó Mercedes mientras caminaban, será mantener impecables todas las áreas comunes de la casa, ayudar ocasionalmente con el cuidado personal de doña Esperanza cuando sea necesario, y asistir en las tareas generales que surjan día a día. Pero ten mucho cuidado con la señora Alejandra, Carmen. Ella puede ser, ¿cómo decirlo?, muy exigente y cambiante. ¿Exigente en qué sentido, Mercedes? Mercedes se detuvo frente a una ventana que daba vista al jardín, mirando cuidadosamente alrededor para tener certeza absoluta de que no había nadie cerca que pudiera escuchar su conversación. Mira, yo llevo 15 años trabajando para esta familia. Conocí a doña Esperanza cuando era una mujer brillante, llena de vida y energía, que manejaba los aspectos financieros del negocio familiar con una inteligencia y una capacidad impresionantes. Después del accidente que la dejó paralítica, ella estaba triste por no poder caminar, naturalmente, pero su mente seguía siendo tan aguda como siempre. ¿Y cuándo cambió? Cuando la señora Alejandra convenció a don Diego de despedir a todas las enfermeras profesionales que cuidaban a su mamá. Dijo que ella podía hacerlo mejor porque había estudiado enfermería antes de casarse y que además sería más económico y más íntimo para la familia. Desde entonces, doña Esperanza ha estado... Bueno, ya viste cómo está. ¿Nunca has sospechado que algo pudiera estar mal? Mercedes suspiró profundamente, como alguien que ha cargado un peso terrible durante mucho tiempo. Carmen, yo he visto muchas cosas en esta casa que me han hecho sentir incómoda. He visto a la señora Alejandra darle medicamentos a doña Esperanza a escondidas. He escuchado cómo le habla cuando don Diego no está presente. He notado cómo ha ido empeorando gradualmente la condición mental de la señora. ¿Pero qué puedo hacer? Soy una empleada que necesita este trabajo para mantener a mis 5 nietos después de que mi hijo murió en un accidente de construcción. Carmen sintió un nudo en la garganta. Comprendía perfectamente el dilema de Mercedes, pero no podía aceptar que una mujer inocente estuviera sufriendo en silencio.
Esa tarde, Carmen conoció a Diego Mendoza cuando llegó del trabajo en una limusina negra que brillaba como un espejo bajo el sol poniente. Era un hombre alto y distinguido de 50 años, con cabello entrecano perfectamente cortado, ojos castaños bondadosos que reflejaban inteligencia y compasión, y un porte que comandaba respeto sin arrogancia. Usaba un traje italiano que probablemente costaba más que Carmen ganaba en 6 meses, pero había una simplicidad genuina en su manera de dirigirse a los empleados. «Tú debes ser Carmen, nuestra nueva empleada», dijo con una sonrisa cálida y genuina que iluminó todo su rostro. «Bienvenida a nuestra casa y a nuestra familia. Espero sinceramente que te sientas cómoda aquí y que podamos contar contigo durante muchos años». «Muchísimas gracias, señor Diego. Es un verdadero honor trabajar para una familia tan respetada como la suya». «El honor es nuestro, Carmen. Y por favor, si en algún momento necesitas cualquier cosa, o si surge algún problema o situación incómoda, no dudes ni un segundo en venir a hablar conmigo directamente. Mi puerta está siempre abierta para todos los miembros de nuestro hogar». Carmen observó cuidadosamente la interacción entre Diego y su madre durante la cena familiar. La familia se reunía todas las tardes en el comedor principal, un salón elegante decorado con un candelabro de cristal que había sido traído directamente de Venecia, y cuadros de artistas mexicanos famosos que contaban la historia del país a través de los colores y formas. Alejandra sirvió personalmente un gran vaso de agua para Esperanza, junto con un pequeño recipiente de plata lleno de pastillas de diferentes colores y tamaños. Carmen contó al menos 8 píldoras diferentes, una cantidad que le pareció excesiva incluso para alguien con problemas serios de salud. «Mamá querida, es hora de tomar tus medicamentos diarios». El especialista en neurología dijo que son absolutamente fundamentales para tu proceso de recuperación y para evitar que tu condición se deteriore aún más. «Diego, mi hijo, yo realmente no me siento nada bien tomando tantas pastillas todos los días. Me hacen sentir muy mareada, confundida, y a veces no recuerdo ni dónde estoy o qué día es». «Pero mami, son solamente vitaminas especiales, suplementos de calcio para tus huesos y analgésicos suaves para el dolor crónico que tienes desde el accidente». Alejandra estudió enfermería en la Universidad de Guadalajara antes de que nos casáramos, y ella sabe perfectamente bien lo que está haciendo contigo. Carmen notó que Alejandra había sonreído de una forma muy extraña al oír al marido defender su competencia médica. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa que escondía algo que Carmen no conseguía identificar, pero que le daba una sensación muy desagradable. «Diego, mi amor», dijo Alejandra con una voz dulce como miel, pero que a Carmen le sonó falsa como moneda de 3 pesos. «Creo que tu mamá necesita descansar más temprano esta noche. Últimamente ha estado muy agitada e inquieta, y el doctor me dijo que el descanso adecuado es fundamental para su condición». «Tienes razón como siempre, Alejandra. Además, mañana por la mañana tengo que viajar a Puerto Vallarta durante 3 días para la apertura de nuestra nueva sucursal. Confío completamente en que cuidarás a mamá con el mismo amor y dedicación que siempre has mostrado». «Por supuesto, mi vida. Puedes estar absolutamente tranquilo sabiendo que tu madre está en las mejores manos posibles. Yo me haré cargo de todo». Pero cuando Diego se giró para ayudar a su madre con la silla de ruedas, Carmen vio a Alejandra lanzar una mirada a Esperanza que la hizo sentir un escalofrío que le llegó hasta los huesos. Era una mirada de puro odio, una mirada que prometía que cosas terribles iban a suceder en cuanto Diego saliera de viaje. Durante su primera semana completa de trabajo en la mansión, Carmen comenzó a notar patrones muy perturbadores que se repetían día tras día como una rutina siniestra perfectamente orquestada. Esperanza tenía momentos de lucidez completamente normal.
especialmente temprano en la mañana antes de desayunar, cuando parecía ser exactamente la mujer brillante e inteligente que Mercedes había descrito. «Carmen, mijita», le dijo Esperanza una mañana cuando estaban solas en el jardín, «tú tienes hijos propios». «Sí, señora. Una niña preciosa de 8 años que se llama Sofía. Es la luz de mi vida y la razón por la que trabajo tan duro todos los días». ¡Qué maravilloso y qué bendición tan grande! Yo tuve a Diego cuando tenía apenas 20 años, después de 3 embarazos que perdí en los primeros meses. Era un bebé tan inteligente, tan curioso, tan lleno de amor y ternura. Crecimos juntos en muchos sentidos. ¿Usted trabajaba junto con él en el negocio familiar? Por supuesto que sí. Yo era la directora financiera de toda la empresa desde que mi esposo murió hace 5 años. Tenía una memoria fotográfica para todos los números. Llevaba personalmente las cuentas de cada una de las 52 sucursales. Ayudaba a Diego con absolutamente todas las decisiones importantes del negocio. Éramos un equipo perfecto, él con su visión comercial y yo con mi experiencia administrativa. Carmen quedó genuinamente sorprendida. Alejandra había pintado un retrato de Esperanza como una mujer senil y confusa, pero en ese momento ella estaba completamente lúcida, articulada y obviamente muy inteligente. ¿Y qué pasó exactamente después del accidente automovilístico? El rostro de Esperanza se ensombreció como el cielo antes de una tormenta terrible. Ese maldito accidente que cambió toda mi vida para siempre. Íbamos, Diego, Alejandra y yo, regresando de Mazatlán después de unas vacaciones familiares. Un tráiler se atravesó en la carretera y chocamos contra él a toda velocidad. Diego salió ileso de milagro. Alejandra tuvo algunas heridas menores, pero yo perdí completamente el movimiento de las piernas desde la cintura hacia abajo. Eso debió haber sido terrible para usted. Al principio fue devastador, naturalmente. Pero ¿sabes qué, Carmen? Mi mente estaba perfectamente bien. Podía pensar con claridad, recordaba absolutamente todo. Podía seguir trabajando desde la casa sin ningún problema. Al principio me sentía triste por no poder caminar nunca más, pero mentalmente me sentía exactamente igual que siempre. Y cuando comenzó a sentirse confundida y mareada, Esperanza se pasó la mano por la frente con una expresión de confusión genuina y profunda. Esa es la pregunta que me hago todos los días, mijita. Creo que fue aproximadamente cuando Alejandra empezó a cuidarme más de cerca y más íntimamente. Al principio Diego había contratado enfermeras profesionales del Hospital Civil. Mujeres muy capacitadas y experimentadas que me ayudaban con todo lo que necesitaba, pero Alejandra convenció a Diego de que ella podía cuidarme mejor porque éramos familia y porque había estudiado enfermería. ¿Y qué cambió cuando ella empezó a cuidarla? Todo se volvió gradualmente más y más nebuloso, como si estuviera viendo la vida a través de una niebla espesa que nunca se levanta. Comencé a sentirme mareada todo el tiempo, a olvidar conversaciones que había tenido el día anterior, a confundirme con fechas y nombres que conocía perfectamente bien. Es como si mi cerebro estuviera envuelto en algodón húmedo. En ese momento preciso, como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta, Alejandra entró al jardín como una tormenta tropical. «Esperanza, ¿qué estás haciendo levantada tan temprano y sin supervisión? Sabes perfectamente bien que el médico dijo que necesitas descansar mucho más y evitar cualquier tipo de agitación o estrés innecesario». Alejandra solamente estaba disfrutando del jardín y platicando un poquito con Carmen. «Me siento mucho mejor esta mañana, más clara y más como yo misma». «Esos son puras ilusiones y fantasías, Esperanza. Tu condición neurológica te hace creer que estás mejor, cuando en realidad estás igual de enferma que siempre. Necesitas tomar inmediatamente todos tus medicamentos de la mañana».
Carmen observó horrorizada, mientras Alejandra literalmente forzaba a Esperanza a tragar una cantidad absurda y claramente excesiva de pastillas de todos los colores y tamaños imaginables. La transformación fue casi instantánea y completamente dramática. En cuestión de pocos minutos, los ojos brillantes e inteligentes de Esperanza se tornaron vidriosos y sin foco. Su habla se volvió lenta y arrastrada, y toda su personalidad vibrante desapareció como si alguien hubiera apagado una vela. «Carmen», dijo Alejandra con una frialdad que cortaba como cristal quebrado, «ya te dije claramente desde el primer día que no quiero verte perdiendo tiempo en conversaciones inútiles con mi suegra. Tienes trabajo importante que hacer y responsabilidades que cumplir». «Sí, señora. Tiene toda la razón». Pero Carmen no pudo olvidar lo que había visto y escuchado. Había algo profunda y fundamentalmente siniestro sucediendo en esa casa, y ella estaba determinada a descubrir exactamente qué era. En la segunda semana de trabajo, Diego viajó a Monterrey para una serie de reuniones comerciales importantes que durarían toda la semana, dejando a Esperanza completamente bajo el cuidado y la supervisión absoluta de Alejandra. Carmen notó inmediatamente que, en la ausencia total de Diego, Alejandra se transformaba completamente, mostrando una faceta de crueldad que era aterradora de presenciar. «Esperanza, deja de quejarte como una niña chiflada. Vas a tomar estos medicamentos ahora mismo y si sigues poniendo resistencia te vas a arrepentir amargamente. Alejandra, por favor, ya tomé muchas pastillas esta mañana. Me duele terriblemente el estómago y me siento tan mareada que creo que voy a vomitar. Me importa absolutamente nada cómo te sientas. Vas a tomar exactamente lo que yo te diga, cuando yo te lo diga y cómo yo te lo diga». Carmen presenció esta escena terrible desde la cocina y sintió el corazón partirse en 1000 pedazos. Alejandra estaba tratando a Esperanza como si fuera una prisionera en su propio hogar, como si fuera menos que un animal. Durante esa misma tarde, mientras limpiaba cuidadosamente la oficina personal de Diego, Carmen descubrió que un cajón del escritorio de caoba había quedado ligeramente entreabierto. Su curiosidad natural, combinada con sus crecientes sospechas sobre lo que realmente estaba pasando con Esperanza, la llevó a investigar el contenido del cajón. Dentro había documentos meticulosamente organizados de la empresa farmacéutica familiar, contratos comerciales con proveedores internacionales y varias facturas médicas y recibos de farmacia que estaban engrapados juntos en orden cronológico. Una de las facturas llamó inmediatamente su atención. Eran compras mensuales regulares de medicamentos psiquiátricos muy poderosos, todos comprados a nombre de Esperanza Mendoza Uvíbeda, de Herrera. Carmen fotografió rápida y cuidadosamente todos los documentos con su celular, tomando cuidado de no mover nada de su posición original. Las facturas mostraban compras consistentes y regulares durante los últimos 24 meses de drogas extremadamente poderosas: haloperidol, clonazepam, risperidona, olanzapina, quetiapina y otros medicamentos que ella reconoció porque su hermana mayor había trabajado durante 10 años como auxiliar de enfermería en un hospital psiquiátrico estatal. Estas eran drogas utilizadas exclusivamente para tratar esquizofrenia, trastorno bipolar y otras enfermedades mentales muy graves. No eran medicamentos que cualquier médico prescribiría para una mujer que simplemente había perdido la movilidad de las piernas en un accidente. «¿Qué diablos estás haciendo ahí?». La voz de Diego la hizo sobresaltar tanto que casi deja caer el celular. Él había regresado más temprano de su viaje y estaba parado en la puerta del escritorio con una expresión de suspicacia e irritación. «Disculpe, señor Diego, estaba limpiando su escritorio y encontré este cajón abierto. No toqué absolutamente nada, se lo juro por la Virgen de Guadalupe».
Diego la observó con desconfianza durante algunos segundos, que a Carmen le parecieron eternos, pero finalmente su expresión se suavizó. Está bien, Carmen. Sé que eres una mujer honesta y trabajadora. Solo ten mucho cuidado con todos mis documentos comerciales, por favor. Son extremadamente confidenciales y valiosos. Por supuesto, señor Diego. Tendré el máximo cuidado. Esa noche, en su pequeña casa de Tlaquepaque, Carmen no pudo dormir ni un minuto. Pasó horas en su vieja computadora que había comprado de segunda mano, investigando en Internet todos los medicamentos que había fotografiado en las facturas. Lo que descubrió la llenó de horror absoluto. Todos esos medicamentos eran drogas antipsicóticas extremadamente poderosas que podían causar confusión mental severa, pérdida de memoria a largo plazo, temblores incontrolables y hasta daños cerebrales permanentes e irreversibles cuando eran administrados a personas que no las necesitaban médicamente. Alejandra estaba literal y sistemáticamente envenenando a Esperanza día tras día durante más de 2 años. Al día siguiente, Carmen decidió intentar conseguir más información de Mercedes sobre sus sospechas cada vez más terribles. Mercedes, ¿tú sabes exactamente qué tipo de medicamentos le están dando a doña Esperanza? Ay, Carmen. Yo trato de no meterme en esos asuntos tan delicados porque no quiero problemas. Pero Mercedes miró cuidadosamente alrededor para asegurarse de que no había nadie más que pudiera escucharlas. Yo trabajé para esta familia durante 15 años largos. Conocí íntimamente a doña Esperanza cuando era una mujer absolutamente brillante, llena de vida, energía y vitalidad, que podía resolver cualquier problema comercial o financiero que se le presentara. ¿Y cuándo exactamente notaste que empezó a cambiar? Fue muy gradual al principio, pero ahora que lo pienso retrospectivamente, todo comenzó precisamente cuando la señora Alejandra convenció a don Diego de despedir a todas las enfermeras profesionales certificadas que cuidaban a su mamá. Ella argumentó que podía brindarle cuidados más personales y amorosos porque era familia, y que además sería mucho más económico. ¿Nunca sospechaste que pudiera estar pasando algo malo o peligroso? Mercedes suspiró muy profundamente, como una mujer que ha estado cargando un terrible peso en su conciencia durante mucho tiempo. Carmen, déjame ser completamente honesta contigo. Yo he visto muchísimas cosas en esta casa que me han hecho sentir muy incómoda y preocupada. He visto a la señora Alejandra darle medicamentos adicionales a doña Esperanza cuando ella piensa que nadie la está observando. He escuchado la forma cruel y despiadada en que le habla cuando don Diego no está presente. He notado cómo la condición mental de doña Esperanza ha ido empeorando gradual, pero consistentemente. Entonces, ¿por qué no has dicho nada? ¿Y qué podría hacer yo, Carmen? Soy solamente una empleada doméstica, sin educación formal, que necesita desesperadamente este trabajo para mantener a mis 5 nietos huérfanos después de que mi hijo único murió en un terrible accidente de construcción hace 2 años. ¿Quién me va a creer si acuso a la esposa del patrón de envenenar a su suegra? Carmen comprendió perfectamente el dilema imposible en que se encontraba Mercedes, pero simplemente no podía aceptar que una mujer inocente siguiera sufriendo en silencio mientras ella tenía las pruebas que podrían salvarla. El jueves de esa semana, aprovechó que Alejandra había salido de compras al Palacio de Hierro y decidió hacer una investigación más profunda y arriesgada. Subió cuidadosamente al segundo piso y entró en la recámara principal que compartían Diego y Alejandra, una suite lujosa que era más grande que todo el apartamento de Carmen. En la mesa de noche de Alejandra, escondido detrás de algunos perfumes y productos de belleza caros, encontró una pequeña caja de joyería que estaba cerrada con llave. Usando una pequeña horquilla para el cabello, Carmen logró abrirla y descubrió algo
que la hizo quedarse sin respiración. La caja estaba llena de frascos pequeños de medicamentos, pero todas las etiquetas originales de las farmacias habían sido cuidadosamente removidas y sustituidas por etiquetas falsas escritas con una letra muy cuidadosa que decían cosas completamente diferentes: vitamina B12, suplemento de calcio, analgésico natural, vitamina D, suplemento para huesos. Carmen abrió cada frasco con manos temblorosas y descubrió que el frasco rotulado como vitamina C contenía comprimidos de haloperidol. El frasco de calcio estaba lleno de risperidona. El de analgésico natural contenía olanzapina. Todos los medicamentos psiquiátricos que había visto en las facturas estaban allí, disfrazados como suplementos vitamínicos inofensivos. Ella fotografió meticulosamente cada frasco, cada etiqueta falsa, cada comprimido, creando un archivo de evidencias que sería imposible de negar o contradecir. Pero cuando estaba guardando el último frasco, escuchó pasos rápidos acercándose en el corredor principal. «Mercedes, ¿dónde carajos está esa maldita empleada nueva que contraté?» La voz furiosa de Alejandra resonó por toda la casa como un grito de guerra. Carmen logró cerrar la caja, colocarla exactamente en su posición original y salir corriendo de la recámara. Consiguió llegar al baño de visitas justo a tiempo para fingir que estaba limpiando cuando Alejandra apareció como una tormenta. «Carmen, necesito establecer una nueva regla absolutamente inquebrantable en esta casa. No quiero verte jamás, bajo ninguna circunstancia, en mi recámara privada sin mi autorización expresa y explícita. ¿Está esto perfectamente claro y entendido?» «Sí, señora Alejandra, no volverá a suceder jamás. Más te vale que así sea. Y otra cosa que me está molestando muchísimo. He notado que pasas demasiado tiempo platicando con mi suegra cuando deberías estar concentrada en tu trabajo. Esas conversaciones tienen que parar inmediatamente. Pero, señora, yo solamente... No hay peros que valgan. Mi suegra sufre de demencia senil muy avanzada y dice absolutamente puras tonterías sin ningún sentido. No quiero que llenes tu cabeza con sus fantasías delirantes y sus historias inventadas». Carmen sabía que estaba caminando en una cuerda floja sobre un abismo muy profundo, pero las evidencias que había acumulado eran devastadoras e innegables. Decidió que había llegado el momento de tomar acción decisiva. El viernes por la mañana llamó al Hospital Civil de Guadalajara y explicó su situación terrible a un médico geriatra especializado. «Doctor, tengo razones muy sólidas para creer que una anciana de 68 años está siendo sistemáticamente envenenada con medicamentos psiquiátricos extremadamente fuertes sin ninguna necesidad médica legítima. Eso que me está describiendo es un caso gravísimo de abuso hacia un adulto mayor, señora. Esos medicamentos antipsicóticos pueden causar daños cerebrales completamente irreversibles cuando se administran incorrectamente o sin indicación médica. ¿Tiene pruebas concretas de lo que me está diciendo? Tengo fotografías detalladas de todos los medicamentos, de las etiquetas falsificadas y de los documentos de compra que prueban que alguien ha estado adquiriendo estas drogas durante más de 2 años. Necesita traer esas pruebas aquí al hospital inmediatamente y, si es posible, también necesitamos examinar personalmente a la víctima para determinar exactamente qué daños se han causado». Carmen sabía que sería completamente imposible conseguir sacar a Esperanza de la casa sin levantar sospechas tremendas. Decidió que su única opción era confrontar a Diego directamente con todas las evidencias. El sábado por la mañana, cuando Diego estaba trabajando tranquilamente en su oficina privada, Carmen reunió todo su valor y decidió dar el paso más arriesgado de toda su vida.
Señor Diego, necesito hablar urgentemente con usted sobre algo extremadamente importante y grave que está pasando con su señora madre. ¿Qué pasa ahora, Carmen? ¿Mamá está sintiéndose mal otra vez? No, señor. Es sobre los medicamentos que está tomando todos los días. Con manos temblando visiblemente, Carmen mostró todas las fotografías en su celular. Diego tomó el aparato y comenzó a examinar las imágenes con una expresión que gradualmente fue cambiando de curiosidad a confusión, de confusión a alarma y finalmente de alarma a horror absoluto. ¿Qué diablos es esto? ¿Haloperidol? ¿Risperidona? ¿Olanzapina? Estos son medicamentos para enfermedades mentales extremadamente graves como esquizofrenia y trastorno bipolar. Exactamente, señor Diego. Y su esposa le está administrando secretamente todas estas drogas peligrosas a su mamá, haciéndole creer que son vitaminas y suplementos naturales inofensivos. Eso es absolutamente imposible. Alejandra me ha dicho repetidamente que solamente le da vitaminas y analgésicos suaves para el dolor crónico. Señor Diego, con todo respeto, su esposa ha estado envenenando sistemáticamente a su mamá durante más de 2 años consecutivos. Por eso ella está tan confundida, tan mareada y perdiendo gradualmente la memoria y la capacidad de pensar con claridad. Diego se levantó de su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica, temblando de rabia e incredulidad. Carmen, ¿te das cuenta perfectamente de la gravedad extrema de esta acusación que me estás haciendo? ¿Estás completamente segura de lo que me estás diciendo? Absolutamente segura, señor Diego. Tengo todas las pruebas fotográficas, tengo las facturas de compra y he visto personalmente cómo su esposa le administra estos medicamentos disfrazados. En ese momento exacto, como si hubiera estado escuchando toda la conversación detrás de la puerta, Alejandra entró en la oficina sin tocar, con una expresión de furia que podría haber derretido acero. «Diego, ¿qué significa exactamente esta reunión tan íntima y secreta con nuestra empleada doméstica? Alejandra, quiero que me expliques inmediatamente qué son estos medicamentos que le estás dando a mi madre». Diego mostró el celular con todas las fotografías criminales. El rostro de Alejandra palideció como si hubiera visto un fantasma, pero rápidamente recuperó su compostura con una habilidad que revelaba años de práctica en el engaño. Son exactamente los medicamentos que el neuropsiquiatra del Hospital Country prescribió específicamente para controlar los episodios de agitación y demencia senil que sufre tu madre. Ya te he explicado esto literalmente cientos de veces, Diego. El haloperidol es exclusivamente para esquizofrenia. Mi madre jamás ha tenido esquizofrenia en toda su vida. Tu madre tiene demencia senil extremadamente avanzada que requiere medicamentos antipsicóticos para controlar su agitación constante y sus episodios de violencia. ¿Y por qué escondes todos estos medicamentos en frascos con etiquetas completamente falsas que dicen que son vitaminas? En ese momento crucial, Alejandra se dio cuenta de que había sido completamente descubierta y que no había forma posible de seguir mintiendo. Sus ojos se llenaron de un odio puro y sin adulterar mientras miraba a Carmen como si quisiera matarla con sus propias manos. Esta maldita entrometida de cuarta sabía desde el primer maldito día que iba a causarme problemas tremendos. Alejandra, contesta mi pregunta ahora mismo. ¿Por qué le das medicamentos psiquiátricos extremadamente peligrosos a mi madre, haciéndole creer que son vitaminas inofensivas? Percibiendo que ya no tenía absolutamente nada que perder, Alejandra finalmente explotó en una confesión de furia que reveló la verdadera profundidad de su maldad. Está perfectamente bien. Sí, le doy todos esos medicamentos. ¿Y qué carajos vas a hacer al respecto? Esa vieja controladora y manipuladora se lo merece completamente.
Carmen y Diego quedaron completamente impactados con la admisión brutal y sin remordimiento. ¿De qué diablos estás hablando? ¡Es mi madre! Una madre que me odiaba desde el primer día que puse un pie en esta casa, que nunca me aceptó como parte de la familia, que siempre me trató como si fuera una cazafortuna sin clase. Alejandra, eso no justifica envenenar lentamente a una anciana indefensa. ¿Envenenar? Yo la estoy controlando. Antes del accidente, esa mujer controlaba absolutamente todo en esta casa y en el negocio familiar. Tomaba todas las decisiones financieras importantes, revisaba cada centavo que yo gastaba. Me hacía sentir como una empleada más en mi propia casa. Carmen escuchaba horrorizada mientras Alejandra revelaba gradualmente la verdadera profundidad de su maldad calculada y su resentimiento acumulado durante años. Siempre me veía con esos ojos llenos de desaprobación, como si yo fuera basura que había manchado la pureza de la familia Mendoza. Me hacía sentir pequeña, insignificante, indigna de respirar el mismo aire que ustedes. Pero eso no te da derecho a destruir su mente con medicamentos venenosos. Después del accidente automovilístico, vi la oportunidad perfecta de vengarme y de deshacerme de ella para siempre. Al principio pensé en matarla directamente, pero era demasiado arriesgado y obvio. Entonces se me ocurrió algo mucho más elegante y cruel. Diego estaba temblando de rabia, horror e incredulidad absoluta. Dios mío, Alejandra, ¿te das cuenta de la monstruosidad de lo que me estás confesando? Me doy cuenta perfectamente y me siento orgullosa de mi ingenio. Decidí mantenerla viva, pero convertirla lentamente en un vegetal inútil que dependiera completamente de mí. Durante 2 años enteros logré mi objetivo perfectamente. Estás completamente loca. No estoy loca. Soy una mujer inteligente que se hartó de ser humillada y que encontró la forma perfecta de recuperar el control de su propia vida. Alejandra se dirigió entonces hacia Carmen con ojos que brillaban con odio puro e incontrolado. Y todo habría continuado funcionando perfectamente si esta maldita entrometida no se hubiera metido donde nadie la llamaba. Tú vas a pagar muy caro por arruinar mi plan perfecto. En ese momento crítico y justo cuando la situación estaba escalando hacia violencia potencial, escucharon el sonido inconfundible de la silla de ruedas dorada moviéndose lentamente por el corredor de mármol. Esperanza había logrado salir de su recámara por su cuenta y había conseguido llegar hasta la puerta del estudio, donde escuchó toda la terrible e incriminatoria confesión de su nuera. Diego, mi querido hijo, escuché absolutamente todo lo que acaba de decir esta mujer malvada. Para shock y sorpresa absoluta de todos, la voz de Esperanza sonaba más clara, más fuerte y más lúcida de lo que Carmen la había escuchado jamás desde que comenzó a trabajar en la casa. Era como si el impacto emocional y la adrenalina del momento hubieran neutralizado o contrarrestado temporalmente los efectos químicos devastadores de todos los medicamentos psicotrópicos. «Mamá, ¿cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto lograste escuchar?» Lo suficiente para comprender finalmente que Alejandra me ha estado envenenando sistemáticamente durante 2 años completos, que me ha robado mi vida, mi dignidad, mi lucidez, mi relación contigo y casi mi cordura. Esperanza dirigió su mirada directamente hacia Alejandra, con una fuerza e intensidad que sorprendieron a todos los presentes. Alejandra, yo siempre supe que eras una mujer ambiciosa y calculadora, pero jamás en mis peores pesadillas imaginé que fueras capaz de tanta crueldad calculada y sistemática. ¿Por qué me odiabas tanto? ¿Por qué querías destruirme tan completamente? Ya te dije por qué. Porque tú me odiabas desde el primer día y nunca me dejaste sentir que pertenecía a esta familia. Eso es parcialmente verdad, Alejandra. Admito que tenía serias reservas sobre tus motivaciones para casarte con mi hijo.
pero jamás te traté con crueldad o falta de respeto. Te respeté como la esposa de Diego. ¡Respeto! Esa es la broma más grande que he escuchado en toda mi vida. Tú me hacías sentir como una intrusa, como una extraña, como alguien que nunca sería verdaderamente aceptada. Porque en el fondo de tu corazón, tú sabías que yo tenía razón sobre ti. Esta casa nunca fue realmente tu hogar, Alejandra. Este es el hogar de la familia Mendoza, construido con el trabajo honesto, el sacrificio y el esfuerzo de varias generaciones. Tú simplemente te casaste para entrar en él. La brutal honestidad de las palabras de Esperanza golpeó a Alejandra como una bofetada física. Su cuidadosamente construida máscara de víctima finalmente se desplomó por completo. Tienes absolutamente razón. Me casé con Diego exclusivamente por su dinero y su estatus social. ¿Y sabes qué? No me arrepiento ni un poquito. Al menos soy honesta sobre mis intenciones, no como tú que siempre fingías ser tan noble y virtuosa. Diego estaba completamente devastado al escuchar esta brutal confesión de su esposa. ¿Nunca me amaste? ¿Todo nuestro matrimonio fue una mentira elaborada? Al principio, quizás sentí algo que podría haber sido amor o atracción genuina. Pero tu madre se encargó sistemáticamente de destruir cualquier posibilidad de felicidad que pudiéramos haber tenido juntos. Eso es una mentira completa, gritó Esperanza con indignación. Yo siempre respeté tu matrimonio. Nunca me metí inapropiadamente en los problemas de pareja que ustedes pudieran tener, pero siempre estabas ahí, siempre presente, siempre observando, siempre recordándome sutil pero constantemente que yo era la extraña, la que no pertenecía verdaderamente a este mundo. Carmen se dio cuenta de que la situación estaba escalando muy peligrosamente y que Alejandra estaba perdiendo el control completamente, volviéndose potencialmente violenta e impredecible. Señora Alejandra, creo sinceramente que todos deberíamos calmarnos y llamar a un médico especialista para que examine cuidadosamente a doña Esperanza y determine exactamente qué tipo y extensión de daños. Tú te callas la boca inmediatamente. Alejandra se giró hacia Carmen con furia completamente descontrolada. Todo este desastre es enteramente culpa tuya. Si no te hubieras metido como una entrometida en asuntos que no te correspondían, nadie habría descubierto nada nunca. Yo solamente hice lo que cualquier ser humano decente habría hecho, señora. ¿Lo correcto? ¿Destruir una familia es lo correcto? ¿Arruinar mi vida cuidadosamente planeada es lo correcto? Esta familia ya estaba completamente destruida por sus acciones criminales, señora Alejandra. Yo simplemente revelé la verdad. La tensión en el estudio era ahora completamente insoportable. Alejandra paseaba de un lado a otro como un animal salvaje enjaulado, mientras Diego trataba de consolar a su madre y Carmen intentaba mantener algún tipo de calma en medio del caos emocional. Alejandra, dijo Diego con una voz que intentaba ser controlada, pero que temblaba con rabia apenas contenida. Esto se terminó para siempre. Voy a llamar inmediatamente a la policía y también a los mejores especialistas médicos de Guadalajara. Tú no vas a llamar a nadie. En un movimiento desesperado y completamente impredecible, Alejandra corrió hacia una gaveta especial que Diego siempre mantenía cerrada con llave, y de ella extrajo un revólver de plata que él guardaba para emergencias y seguridad. Su mano temblaba visiblemente mientras ella apuntaba el arma hacia todos los presentes. Nadie va a salir de este estudio hasta que yo decida qué vamos a hacer con esta situación. Alejandra, guarda esa arma inmediatamente. ¿Te has vuelto completamente loca? Por supuesto que me he vuelto loca. 2 años de mi vida desarrollando y ejecutando el plan perfecto para que esta maldita entrometida venga a destruir todo en una sola semana. Carmen intentó cuidadosamente posicionarse defensivamente entre Alejandra y Esperanza, pero la mujer apuntó el arma directamente hacia ella.
Carmen Reyes, tú vas a quedarte absolutamente quieta y vas a escuchar muy cuidadosamente lo que tengo que decir. Todos ustedes van a oír mi plan final. Alejandra, por favor, piensa cuidadosamente en lo que estás haciendo, suplicó Diego. Podemos resolver esto. Puedes buscar ayuda psicológica, podemos conseguir tratamiento médico profesional para mamá, podemos superar esto. ¿Superar qué exactamente, Diego? El hecho de que descubrieron que soy técnicamente una asesina en potencia. El hecho de que pasé 2 años envenenando sistemáticamente a tu madre con medicamentos psiquiátricos. Puedes detenerte ahora mismo. Podemos conseguir tratamiento médico inmediato para mamá. Ella puede recuperarse completamente. Alejandra soltó una risa completamente histérica y escalofriante. ¿Recuperarse completamente? Diego, tu preciosa madre ha estado tomando dosis masivas de medicamentos antipsicóticos durante 24 meses seguidos. Su cerebro probablemente ya tiene daño irreversible permanente. Esperanza jadeó con horror absoluto. ¿Qué exactamente me has hecho, monstruo? Te he dado exactamente lo que merecías. Una muerte lenta y humillante que encajaba perfectamente con la humillación que tú me causaste durante años. Carmen vio que Alejandra estaba completamente fuera de control y extremadamente peligrosa. Ella intentó mantener un tono calmante. Señora Alejandra, por favor piense en su hija. ¿Qué va a pensar cuando ella descubra lo que pasó aquí hoy? Mi hija está estudiando medicina en París. Cuando ella regrese, simplemente le diré que ustedes 3 murieron en un trágico accidente. ¿Y exactamente cómo va a explicar eso? Muy fácilmente. Diego y su madre murieron en un accidente automovilístico mientras viajaban, y tú te suicidaste por la culpa de no haber podido salvarlos. El macabro plan de Alejandra dejó a todos en completo shock. Diego intentó lentamente acercarse a ella. Alejandra, en el fondo tú sabes que no eres una asesina. Yo sé que hay bondad en ti en alguna parte. No hay bondad en mí, ella gritó histéricamente. He pasado años y años fingiendo ser una esposa perfecta, una nuera amorosa. Estoy exhausta de fingir. ¿Por qué, Alejandra? ¿Por qué tanto odio? Porque nunca tuve nada que fuera verdaderamente mío. Crecí en un pequeño pueblo pobre en Michoacán, sin padre, con una madre alcohólica que me golpeaba todos los días de mi vida. Lágrimas corrían por el rostro de Alejandra, pero sus ojos aún ardían con furia. Cuando te conocí, pensé que finalmente tendría una vida que merecía, pero tu madre nunca me dejó sentir verdaderamente en casa. Ella siempre me recordaba que yo venía de la nada. Mamá nunca dijo eso, protestó Diego. No con palabras, pero con cada gesto, cada mirada, cada comentario sutil, ella me hacía sentir como una impostora. Esperanza, a pesar de su estado debilitado, encontró fuerzas para hablar. Alejandra, si te sentías así, ¿por qué no hablaste conmigo? Podríamos haber resuelto nuestras diferencias, porque ya era demasiado tarde. Alejandra apuntó el arma directamente a Esperanza. Yo ya había tomado la decisión de destruirte y lo logré. Durante 2 años, tú fuiste mi títere, mi juguete. Por favor, imploró Carmen, no haga esto. Usted aún puede detenerse. Es demasiado tarde para detenerse. Ustedes saben todo. No puedo permitirles que arruinen mi vida. En ese preciso momento crítico, Mercedes apareció en la puerta del estudio con 2 policías uniformados. «Policía, baje el arma inmediatamente». Alejandra se giró desesperadamente. «No, esto no puede estar pasando. Señora, baje el arma lentamente y ponga sus manos donde podamos verlas». «No voy a ir a la cárcel», Alejandra gritó histéricamente. «Prefiero morir». Ella apuntó el arma hacia su propia cabeza, pero Diego se lanzó hacia ella en un acto desesperado de valentía. Forcejearon por el control del arma mientras los policías se acercaban. «Diego, déjame en paz». «No voy a dejar que te mates, Alejandra»,
A pesar de todo, fuiste mi esposa. Un disparo resonó por el estudio. Por un terrible momento, nadie supo quién había sido herido. Luego vieron a Alejandra en el suelo, con una herida en el hombro, mientras Diego sostenía el arma humeante. «Necesitamos una ambulancia», gritó uno de los policías por radio. Alejandra estaba llorando de dolor y desesperación en el piso. «Todo está arruinado. Mi plan perfecto está arruinado por una empleada entrometida». Los paramédicos llegaron rápidamente y se llevaron a Alejandra en una camilla mientras los policías la arrestaban formalmente. Alejandra Vega de Mendoza, está usted bajo arresto por intento de homicidio, administración de sustancias tóxicas, secuestro y amenazas con arma de fuego. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras se la llevaban, Alejandra gritó una amenaza final. «Carmen Reyes, esto no va a terminar aquí. Tengo contactos, tengo dinero, voy a arruinar tu vida». Pero sus palabras se perdieron en el ruido de la sirena de la ambulancia. Un equipo médico especializado llegó para examinar a Esperanza. Después de varias horas de pruebas, el neurólogo jefe les dio la noticia. La buena noticia es que doña Esperanza puede recuperarse completamente. Los medicamentos que le dieron causaron confusión y pérdida de memoria temporal, pero no hay daño cerebral permanente. Diego casi se desmaya del alivio. ¿Está seguro, doctor? Completamente seguro. Con el tratamiento adecuado y tiempo para que su sistema elimine los medicamentos, debería volver a ser la misma persona que era antes. ¿Cuánto tiempo tomará? Entre 3 y 6 meses para una recuperación completa. Pero ya en las próximas semanas deberían ver mejoras significativas. La mansión de los Mendoza había recuperado su paz completamente. Esperanza estaba totalmente recuperada, más brillante y enérgica que nunca. Había retomado su rol como asesora financiera en la empresa familiar y se había convertido en una segunda madre para Carmen. «Carmen, mijita, no puedo agradecerte lo suficiente. No solo salvaste mi vida, salvaste mi cordura y mi relación con mi hijo. Señora Esperanza, solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No, Carmen. Muchas personas habrían preferido quedarse calladas para evitar meterse en problemas. Tú arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, todo para protegerme. Carmen ya no era solo una ama de llaves. Esperanza había insistido en que se convirtiera en su asistente personal y administradora de la casa, con un salario 5 veces mayor que antes. Sofía, la hija de Carmen, ahora estudiaba en la escuela privada más prestigiosa de Guadalajara, con todos los gastos pagados por la familia Mendoza. Los fines de semana la niña venía a la mansión y llamaba a Esperanza Abuelita Esperanza. «Mami», dijo Sofía un domingo por la tarde, «¿puede venir la abuelita Esperanza a mi graduación de primaria?» «Por supuesto, mi amor. Ella es parte de nuestra familia ahora». Diego había cambiado mucho también. El shock de descubrir la verdadera naturaleza de su esposa le había hecho reevaluar toda su vida. Se había divorciado de Alejandra, quien fue sentenciada a 12 años en prisión por múltiples cargos. Durante los meses de la recuperación de Esperanza, Diego y Carmen habían desarrollado un profundo respeto y afecto mutuo. Su relación se basaba en la admiración, los valores compartidos y el cuidado genuino. «Carmen», dijo Diego una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, «he estado pensando mucho últimamente». «¿Sobre qué, Diego?» «Sobre cómo fui tan ciego. Sobre cómo no me di cuenta de lo que le estaba pasando a mi madre. Confiabas en tu esposa. Eso es natural. Pero no debería haber confiado ciegamente. Debería haber prestado más atención. Lo importante es que tu mamá está bien ahora y tienen una segunda oportunidad». Diego la miró con admiración. «Carmen, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Crees que algún día podrías considerarme algo más que tu empleador?» Carmen sintió que se sonrojaba.
Durante los últimos meses había desarrollado profundos sentimientos por Diego, pero siempre pensó que las diferencias sociales eran demasiado grandes. Diego, por favor, no respondas ahora, solo piénsalo. Esa noche Carmen habló con Esperanza sobre la situación. Doña Esperanza, ¿qué piensa de Diego y yo? ¿Sobre qué se gustan? Mi querida, eso ha sido obvio durante meses. ¿No le molesta? Vengo de un mundo muy diferente. Carmen, mi bisabuelo fue un campesino de Michoacán que vino a Guadalajara sin un peso en sus bolsillos. Él construyó este negocio con trabajo honesto y sacrificio. Lo que importa no es de dónde vienes, sino quién eres en tu corazón. ¿Y quién soy en mi corazón? Eres una mujer valiente, honesta, trabajadora y llena de amor. Eres exactamente el tipo de mujer que mi hijo necesita después de todo lo que pasó. ¿De verdad cree eso? Carmen, te vi arriesgar todo para salvar a una anciana que apenas conocías. Te vi enfrentarte a una mujer peligrosa sin dudarlo. Eres más noble que muchas personas que se consideran de alta sociedad. 6 meses después del terrible día en el estudio, la familia Mendoza celebró el cumpleaños de Esperanza. La casa se llenó de amigos, familiares y empleados. Carmen había organizado toda la fiesta. Un brindis, dijo Diego levantando su copa de champaña. Por mi madre, quien nos enseñó que la verdadera fuerza viene del corazón. Y por Carmen, quien nos devolvió la esperanza y nos mostró el verdadero significado de familia. ¡Salud!, gritaron todos al unísono. Esperanza pidió la palabra. Yo también quiero hacer un brindis, por Carmen, mi ángel guardián, por Diego, mi amado hijo que aprendió a valorar lo que realmente importa, y por Sofía, mi nieta adoptiva que trajo alegría a esta casa. Mientras todos aplaudían, Diego se acercó a Carmen. ¿Has pensado en mi propuesta? Carmen lo miró con ojos brillantes de amor. Sí, Diego, y mi respuesta es sí. Sí quiero formar una familia contigo, con doña Esperanza y con Sofía. Se besaron por primera vez bajo las estrellas de Guadalajara, mientras Esperanza los observaba desde su silla de ruedas con una sonrisa de completa felicidad. Gracias, Virgencita, susurró, por enviarnos a Carmen cuando más la necesitábamos. La mansión Mendoza había sido testigo de traición, crueldad y casi tragedia, pero ahora resonaba con risas, amor verdadero y la certeza de que las familias más fuertes no se forman solo por sangre, sino por elección mutua, respeto y amor incondicional. Carmen Reyes había llegado a esa casa como una empleada desesperada que necesitaba trabajo. Se había convertido en la salvadora de una familia, la hija que Esperanza nunca tuvo y la compañera de vida que Diego había estado esperando sin saberlo. Y en su pequeño departamento en Tlaquepaque, Sofía hacía su tarea mientras soñaba con el día en que toda la familia estaría oficialmente unida para siempre. «Mami», preguntó una noche, «¿cuándo se van a casar tú y Diego?» «Pronto, mi amor, muy pronto». La justicia había triunfado, el amor había ganado, y una vez más se demostró que las personas más valiosas no siempre son las que nacen en palacios, sino las que llevan palacios en sus corazones. En toda Guadalajara, la gente todavía hablaba del caso de la familia Mendoza como un ejemplo de que la verdad siempre sale a la luz, que las malas acciones siempre tienen consecuencias, y que a veces la salvación viene de donde menos la esperamos. Y en una pequeña capilla en el centro de la ciudad, Carmen encendía una vela cada domingo para dar gracias a la Virgencita de Guadalupe, quien la había guiado para salvar a una mujer inocente y encontrar una verdadera familia en el proceso. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Deja tu like y compártela con quien necesita escuchar este mensaje de que la justicia y el amor siempre vencen a la crueldad y la ambición.
Tu comentario también es muy importante para que continuemos trayendo historias como esta que nos recuerdan los valores más importantes de la vida.